Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Y estoy seguro cuando este podcast salga que parte de los comentarios van a tener que ver con el color de mi camisa. Yo trato de utilizar lo menos posible la ropa roja porque bueno, habiendo sido senador y habiendo militado en el Partido Popular, pues siempre va a haber alguien que reacciona al color de la ropa como un sesgo ideológico de lo que yo voy a discutir aquí en mis programas o en mi podcast. Pero bueno, hoy nos corremos el riesgo. Gracias siempre por estar con nosotros y por sintonizar y por sobre todo compartir el contenido de este podcast y suscribirse. A los que no lo han hecho, les invito a que se suscriban a este podcast. Son videos cortitos. Yo les prometo que no pasan de 20 minutos, los más largos, y de un solo tema para discutir la actualidad. Bueno, hoy el tema que quiero discutir es una secuela de algo que ya discutimos aquí en el podcast, eh, porque les había relatado que la semana, última semana de abril, primera semana de mayo, había ocurrido un intercambio de cartas entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico que para mí cambian un poco la tónica de lo que ha sido la relación entre el gobierno del territorio y el supergobierno o la superestructura que creó el Congreso para controlar sobre todo el gasto fiscal en Puerto Rico. La Junta le escribió al director de presupuesto, ustedes recordarán, diciéndole que en el presupuesto nuevo, el que entra en vigor el 1 de julio, en ese proyecto de presupuesto enviaran un plan estratégico para sustituir las asignaciones federales que están por perderse. Pero curiosamente le llamaron el Plan Estratégico para la Liberación de Puerto Rico de la dependencia de los fondos federales, y eso va mucho más allá de sustituir asignaciones que puedan perderse en los próximos años. Esto es un mensaje claro de que Puerto Rico se tiene que preparar para cuando para Puerto Rico no haya fondos federales. Y esa misma semana le escribieron a la gobernadora directamente recordándole que según la ley promesa, el gobernador tenía que someter las órdenes ejecutivas que firmaba o que proclama a la consideración y visto bueno de la Junta. Que nunca había pasado que yo recuerde esa advertencia. No sé si porque los demás gobernadores que han trabajado con la Junta, que son Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, sometían los borradores a la Junta antes de firmar las órdenes, o porque la Junta siente la urgencia de hacerle esa inusitada advertencia a Jennifer González. En todo caso, es un recordatorio incómodo para quien quiera que ocupa la gobernación, que ni siquiera un decreto cuya vigencia y efectividad es única y exclusivamente al interior de la rama ejecutiva, porque una orden ejecutiva es una orden del primer ejecutivo a las agencias de la rama ejecutiva, que puede disponer cosas tan nimias como el nombre que se utiliza en los papeles de las agencias del gobierno para que diga el gobierno de Puerto Rico o Estado Libre Asociado, como ha ocurrido en el pasado, o que puede disponer, por ejemplo, las instrucciones para otorgar permisos en las agencias que tienen esa potestad. Es decir, que puede incluir mucha variedad de cosas, pero que es y únicamente se puede implementar en la rama ejecutiva. Un gobernador mediante orden ejecutiva no le puede ordenar nada a la legislatura, ni tampoco a la judicatura o al Poder Judicial. Entonces, bueno, que la advertencia sea, recuerda que lo que tú vayas a ordenarle a las agencias del Ejecutivo me lo tienes que someter a mí para estar seguros que es compatible con los planes fiscales y con el presupuesto. Es algo quizás lógico, pero es algo a lo que los gobernadores no les gusta que les recuerden, que su poder está recortado dramáticamente por esa
facultad que el Congreso le dio a la Junta de Control Fiscal en 2016. Así que, como era de esperarse, se generó alrededor de eso una discusión política, no solamente en los programas y en las audiciones de análisis político, sino también entre los políticos. Y la Fortaleza anunció el primer fin de semana de mayo, que no iban a acatar la directriz de la Junta, que no iban a someter las órdenes ejecutivas al arbitrio de la Junta y que las remitirían a la Junta cuando ya estuvieran firmadas y por lo tanto proclamadas, ¿no? Ya en vigor. Para que la Junta entonces las examinara y si tenían algún comentario que hacer o tienen algún comentario, lo hagan. El problema es que no son comentarios lo que la Junta tiene que hacer. La Junta tiene la potestad de invalidar las órdenes ejecutivas que no son compatibles con el plan fiscal y con el presupuesto. A alguien no le ha llegado el memo en el gobierno actual de que la Junta es la última autoridad financiera y presupuestaria del gobierno de Puerto Rico. De hecho, es un organismo del gobierno de Puerto Rico, no es un organismo federal como equivocadamente algunos piensan o describen. Y que a uno puede gustarle o no que eso sea así, pero ese es el Estado de Derecho vigente. Me pongo a reflexionar y era lo que quería traer a ustedes sobre esto, porque a mí me parece esa una discusión hasta cierto punto sin ningún contenido. Es decir, ¿cuál es el anuncio aquí realmente? Que el gobierno no va a someter los borradores a la Junta porque los quiere someter después de que estén firmados para que la Junta, si desea, los invalide, pero si de todas maneras es el mismo poder. Otra cosa, quizás más lógica, sería que el gobierno diga no lo vamos a someter, no vamos a pedir la autorización de la Junta y nosotros no vamos a respetar lo que la Junta tenga que decir sobre las órdenes ejecutivas que en función de sus prerrogativas constitucionales emite un gobernador. Y si a la Junta no le gusta, vamos a los tribunales. Pero esa no es el anuncio. El anuncio es que en vez de someter el borrador, van a someter el producto terminado para si la Junta quiere invalidar, lo que invalide el producto terminado y no el borrador. ¿Cuál es la diferencia realmente, más allá de un asunto procesal? Pero más que eso, me llama la atención lo que significa, en resumidas cuentas, esta discusión. Porque el PNP, que es el partido de gobierno en Puerto Rico, que dice creer en la estadidad federada, en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, hace mucho tiempo que viene diciéndonos a los puertorriqueños que Puerto Rico es un territorio, que como territorio no incorporado a los Estados Unidos estamos sometidos a una relación distinta con los Estados Unidos que el resto de la nación, lo que yo llamo una igualdad diferente. Que Puerto Rico no puede salir de esta situación de limitación a sus poderes hasta que no se anexe y tenga la misma soberanía de la que disfrutan los estados de la Unión en la federación. Y entonces ahora uno escucha voces dentro del PNP pidiéndole a la gobernadora que no rinda sus poderes ni su gobierno al arbitrio de la Junta, pero si es que el PNP ha partido de la premisa de que Puerto Rico está sometido a los poderes del Congreso y por ende a los poderes de la Junta que fue creada por el Congreso. Es decir, que es una especie de defensa del PNP de los poderes del gobernador del territorio, de los poderes del gobernador del Estado Libre Asociado, que es el estatus político que según el PNP nos tiene en esa condición de inferioridad política. Y la Junta sin duda, vamos a no hacernos aquí, ¿verdad? Los tontos, ¿verdad? La Junta sin duda está actuando autoritariamente para que se sienta su poder plenario que el Congreso le delegó al aprobar la ley promesa para propósitos fiscales y presupuestarios.
Pero ese es el Estado de Derecho que el PNP dice oponerse. Y sin embargo, la reacción de la Fortaleza es combatir el Estado de Derecho que hace evidente la desigualdad entre los puertorriqueños, pero de una manera reivindicativa. Es decir, no es que me parezca, por así decirlo, inferior o que me parezca indigno, sino que yo tengo la dignidad que asiste al gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de ese estatus colonial sometido a los poderes plenarios, y como tengo esos poderes, no voy a cumplir con una directriz de la Junta, aunque al final terminan eh, cumpliendo, porque si someten el borrador, al final están sometiéndose. No sé, son las contradicciones de las que está llena el discurso político y gubernamental en Puerto Rico, porque francamente al país le hace cero diferencia si las órdenes se someten como borrador o se someten de forma final. La diferencia fundamental está en que 7 individuos que no son la mayoría de ellos puertorriqueños, la inmensa mayoría, ni tampoco fueron electos por el pueblo de Puerto Rico, ejercen el poder sobre el pueblo puertorriqueño. Ese es el asunto realmente importante aquí, en vez de que en qué etapa de redacción se somete una orden ejecutiva a la Junta. Seguimos mañana.